A puertas de un año electoral, el presidente Donald Trump clama victoria por el acuerdo fase 1 con China y el pacto comercial con México y Canadá. Se trata de una nueva lógica comercial, mucho más proteccionista y menos globalista. Una estrategia que llegó para quedarse. Lo analizamos. La administración del presidente Trump ha permitido el fracking o la fracturación hidráulica para extraer petróleo en California. Las autoridades locales se oponen por posible daño al medio ambiente. ¿Cómo impactaría eventualmente al mercado del crudo el fracking en California? Lo discutimos. Durísimas críticas ha recibido el canal Hallmark TV por sacar la publicidad de un sitio web de planificación de bodas que incluía matrimonios gays. En redes sociales, algunos usuarios llaman a boicotear esta televisora. ¿Qué impacto publicitario y comercial traerá la decisión de Hallmark, que tras la polémica acaba de revertir su decisión? Lo conversamos. Y su historia al alzar vuelo por primera vez en Canadá y podría abrir la puerta a una nueva revolución en la aviación. Es el hidroavión comercial eléctrico. Conozca los detalles de este acontecimiento aquí en nuestra división de CNN Dinero Click. Y desde el centro de producción de CNN, aquí en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. A puertas de un año electoral, el presidente Donald Trump clama victoria por el acuerdo fase 1 con China y el pacto comercial con México y Canadá. Se trata de una nueva lógica comercial mucho más proteccionista y menos globalista. Una estrategia que ha llegado para quedarse. Lo analizamos. Y vamos de inmediato con Arturo Porcekansky, profesor de Finanzas Internacionales de la American University. Nos acompaña desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Arturo, buenas noches, gusto de saludarte. Hay un nuevo paradigma, una forma de acuerdos comerciales que el presidente está impulsando, que apuestan evidentemente mucho más al proteccionismo para que las compañías empleen más localmente y así de esta forma aumente el consumo interno, esto claramente, en vez de apostar al crecimiento global de las empresas. Pero mi pregunta, Arturo, ¿esto es sostenible en el tiempo? El tiempo lo dirá. Es una nueva estrategia. La actitud de los Estados Unidos por décadas siempre fue fomentar el libre comercio y ayudar a los otros países a que liberen sus fronteras y sus comercios y sigan el ejemplo norteamericano. Pero desde que llegó el presidente Trump, la idea es, bueno, si los otros son tramposos, entonces nosotros vamos a ser tramposos también. Y el juego se ha vuelto bastante más sucio. Claro, digamos, hay una suerte de realizar acuerdos bilaterales, no acuerdos multilaterales, que ha sido un poco la lógica de esta ecuación para preservar los intereses del país. En ese contexto, la Organización Mundial de Comercio quedaría mucho más desdibujada de lo que aún está por la resolución de controversias, básicamente porque van a estar en manos de los países que suscriban estos acuerdos. ¿No es así? Es así. Lo curioso es que en general a los Estados Unidos le ha ido bien en los litigios que llegaron a la OMC. Pero evidentemente es parte de esta nueva actitud de tratar de resolver los problemas mano a mano en vez de forma multilateral y acordada. Y entonces Estados Unidos ya no le confía pues al proceso de la OMC y prefiere atacar los problemas bilateralmente, uno a uno. Y la verdad que el último acuerdo que salió el viernes y también con México y Canadá muestran de que en una de esas pudiera funcionar. Ahora bien, después siguen las próximas fases del acuerdo con China.
muy inciertas las negociaciones ciertamente con la Unión Europea, con Japón y eventualmente con el Reino Unido en caso de que, como todo indica, se retire del Brexit. Con un Trump eventualmente reelecto, ¿veremos la misma dinámica? ¿Cómo podría cambiar la estrategia, justamente esta estrategia, digamos, la dinámica de la economía global? ¿Cómo lo ves? Bueno, el volumen de comercio internacional se ha disminuido en su crecimiento en los últimos años, en parte por la guerra comercial, en parte por otras razones, pero en términos de la estrategia de la administración Trump, yo creo de que no va a haber un cambio de aquí a finales del 2020 y obviamente si él fuera a ser reelecto, no creo que va a abandonar el camino que él piensa que es el correcto. Ahora bien, México objeta las enmiendas al Tratado de Libre Comercio hechas por Estados Unidos. Se trata de una ley auxiliar presentada en la Cámara de Representantes para evaluar la reforma laboral mexicana. ¿Cuánto esto podría complicar el acuerdo, digamos, de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, digamos, que está a puertas de ser una realidad? Yo creo que se solucionó el problema hoy porque esto surgió a fines de la semana pasada. Hubo una delegación de México que llegó en el fin de semana y hoy parece que se aclaró de que los Estados Unidos no van a inspeccionar las empresas que operan en México, van a respetar la soberanía de México, así que parece de que ese problema ya se resolvió. Pero la dinámica de la firma de los acuerdos por parte de esta administración, ¿esto ha sembrado, digamos, alguna duda o ha sido quizás para algunos, para los más suspicaces, un tanto sintomático? Arturo, ¿en qué quedan iniciativas como, por ejemplo, el TPP, el Tratado Transpacífico, que se iba a firmar en Chile en el marco de la cumbre de la PEC y todo ha quedado en suspenso? Y te lo pregunto esto en contraste, digamos, de la política proteccionista de Trump frente a este TPP que ha quedado bastante desdibujado en el tiempo. Bueno, claro, porque antes la idea de Estados Unidos y de otros países, inclusive Japón y eso, era unirse para tener una serie de reglas del juego que después China no pudiera objetar porque ya eran un hecho. La actitud de Trump es no, olvidémonos de atacar el problema chino indirectamente a través de una solución multilateral y confrontemos a la China y logremos que cambie sus actitudes y sus reglas. Y el anuncio del viernes parece indicar de que en una de esas esta avenida puede tener una buena salida. Arturo Porzecanski, gracias por acompañarnos desde nuestro estudio en Nueva York. Él es profesor de Finanzas Internacionales de la American University. Hasta pronto. Y cuando regresemos a CNN Dinero. La administración del presidente Trump ha permitido el fracking o la fractura hidráulica para extraer petróleo en California. Las autoridades locales se oponen por posible daño al medio ambiente. Pero ¿cómo impactaría eventualmente al mercado del crudo el fracking en California? Lo vamos a analizar con Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Al regresar aquí a la administración del presidente Donald Trump ha permitido el fracking o la fractura hidráulica para extraer petróleo en California. Las autoridades locales se oponen por posible daño al medio ambiente. Pero ¿cómo impactaría eventualmente al mercado del crudo el fracking en California? Vamos a analizar este tema con Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin. Jorge, gusto de saludarte. El gobierno federal y el estado de California ya están sumando otra batalla, pero ahora evidentemente en otro frente, digo, ¿realmente las grandes compañías van a ir a California con costos más altos y donde también hay reservas a producir petróleo justamente a través de la perforación hidráulica cuando podrían hacerlo con menor legislación, con menor regulación, con menor costo en otros lugares? No, estás correcto, José Manuel. El estado de California siempre ha sido un estado difícil en navegar, particularmente en el área de hidrocarburos o de petróleo.
debido a las restricciones de las regulaciones de ese estado, que son bastante estrictas. Las compañías multinacionales y así también las pequeñas y medianas compañías de petróleo tienen otras alternativas como Texas, por ejemplo, donde están el 70% de las reservas de petróleo no convencionales, y también los estados de Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y también Montana. Así que aunque las oportunidades puedan estar en California, ese camino a navegar por las corporaciones petroleras es extremadamente difícil en California. Ahora la fracturación hidráulica tiene beneficios económicos y un costo social y medioambiental bastante grande y muy criticado por algunas organizaciones medioambientalistas. ¿Es el fracking el responsable de que Estados Unidos sea el principal productor de crudo y que además hoy día el país incluso exporte gas natural, cuestión que antes ni siquiera podía hacerlo? La fracturación hidráulica es una navaja de dos filos. Como tú bien dices, el beneficio económico que el fracking ha aportado a los Estados Unidos es increíble. Hoy en día somos el mayor productor de petróleo crudo en el mundo. Hace 10 años, por ejemplo, aquí en el estado de Texas, estábamos produciendo alrededor de 1.200.000 millones de barriles diarios. Hoy en día estamos en 5.000 millones de barriles diarios de producción de petróleo crudo. Si Texas fuera una nación soberana e independiente, fuera el quinto mayor productor de petróleo crudo en los Estados Unidos. Así que eso significa un beneficio económico. Desde el punto de vista social y medioambiental, hay dos costos principales, principalmente el uso del agua, aunque esa situación ha mejorado en los últimos años, y el segundo es el desecho de las aguas contaminadas como resultado de la fracturación hidráulica, que están siendo reinyectadas en pozos de alta profundidad, y eso ha tenido un impacto en temblores sísmicos en algunos estados. También tenemos, como tú bien dices, en el área de gas natural, que la producción también ha incrementado, tenemos un aspecto negativo, que es la fuga y quema de gas natural en exceso en los pozos petroleros, que eso contamina el medio ambiente con un alto contenido de metano. Así que por un lado, grandes beneficios económicos y por otro lado, costos medioambientales que, por cierto, se están mejorando en los últimos 3 o 5 años. Se han mejorado, pero digamos cuán nocivos están siendo en todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático. ¿Hay alguna incidencia, algún número que puedas compartir con nosotros respecto a la incidencia del fracking y particularmente de la extracción petrolera hoy día en el tema del cambio climático? Bueno, yo creo que por ese lado lo que tenemos es un aporte, ya que el incremento de gas natural en los Estados Unidos ha incrementado el uso de gas natural en la producción de electricidad o en el sector eléctrico a un 35%, y el carbón mineral ha bajado a un 22%. Eso ha impactado la contaminación de dióxido de carbono en el medio ambiente de los Estados Unidos, ha bajado a un 2.2%. Una vez más, eso se debe al incremento de la producción de gas natural, los bajos precios del gas natural que han reemplazado el carbón mineral en la producción de electricidad en este país. Así que por ese lado es un beneficio. El costo, una vez más, perdón, sí. Sí, no, aunque se utilice, digamos, el fracking como técnica que es por lo menos invasiva. Para terminar, Jorge, ¿México tendrá que rendirse ante esta cuestionada técnica del fracking, aunque el presidente López Obrador haya dicho que no quiere la fracturación hidráulica? México, José Manuel, lo tiene que por lo menos hacer un buen estudio, ya que si él quiere llegar a los 2.400 millones de barriles diarios de producción al final de este sexenio, por cierto, están alrededor de 1.800 millones de barriles diarios de producción, lo único que lo va a llevar en ese periodo de 4 años que ya le quedan es la fracturación hidráulica. Recuerda que la formación geológica de Eagle Ford, que es una de las mayores productoras aquí en el estado de Texas, continúa hacia México, particularmente los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Así que no es un tema de exploración. Sabemos dónde los grandes recursos geológicos de lutitas y de shale están en México. Es la fracturación hidráulica la que va a poder eventualmente regresar a México a ser un importante productor de hidrocarburos en Latinoamérica.
y una decisión que eventualmente va a despertar bastante controversia. Jorge Piñón, director del programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, muchas gracias por estar esta noche en el programa. Y cuando regresemos a CNN Dinero, duras críticas ha recibido el canal de televisión Hallmark por sacar la publicidad de un sitio web de planificación de bodas que incluía matrimonios gays. En redes sociales, algunos usuarios llaman a boicotear esta televisora. Pero ¿qué impacto publicitario y comercial va a traer esta decisión de Hallmark, que tras la polémica acaba de retirar y de revertir esta decisión? Lo vamos a conversar con Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta, al volver aquí a CNN Dinero. Duras críticas ha recibido el canal Hallmark TV por sacar la publicidad de un sitio web de planificación de bodas que incluía matrimonios gays. En redes sociales, algunos usuarios llamaron a boicotear a esta televisora. ¿Qué impacto publicitario y comercial va a traer la decisión de Hallmark, que tras la polémica acaba de revertir esta determinación? Lo conversamos. Y para ello hemos invitado a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta. El presidente de Hallmark, Julio, ha dicho lo siguiente: nuestra misión se basa en ayudar a todas las personas a conectarse, celebrar tradiciones e inspirarse para capturar momentos significativos en sus vidas. Todo lo que resta valor a este propósito no es lo que somos. Como CEO de Hallmark, lamento el dolor y la decepción que esto ha causado. Dicho esto, Julio Sevilla, no le queda otra, o no le ha quedado otra a Hallmark TV que revertir esta medida, pero parece que fue demasiado tarde, aunque hay que decirlo, la compañía, a diferencia de otras, reaccionó bastante rápido. Un placer, José Manuel. Bueno, desgraciadamente Hallmark ha quedado mal aquí con ambos lados que han llamado a su boicot, ¿no? Por un lado tenemos a los conservadores, que son los que causaron en primera instancia que se retirara este anuncio, una fundación llamada 1 Millón de Mamás, que es patrocinada por la Asociación de Familia en Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos logran de que Hallmark saque al menos por un día el anuncio, luego se da una ola, ¿no?, de protesta en las redes sociales y tienen que revertir esa decisión, así que a final de cuentas quedan mal con ambos lados, ¿no?, porque quedan como indecisos. Entonces una falla por indecisión que es desafortunado para Hallmark, ya que ellos, vale la pena destacar, en el 2008 fueron como empresa, la primera empresa de diseño de cartas conmemorativas, como conocemos todos, las tarjetas Hallmark. Ellos en el 2008 sacaron una colección enfocada hacia personas gays, así que lucieron muy bien ante la percepción popular de algunos sectores. Sin embargo, con este error me parece que quedan mal por ambos lados. Tenían que haber tomado más tiempo para tomar esa decisión de si sacaban ese anuncio o no, para no terminar quedando, bueno, en falso con ambos lados. Julio, muy brevemente, ¿qué daño comercial puede tener para Hallmark una medida de esta naturaleza, el hecho de decirse y desdecirse a la vez, como tú planteabas? Bueno, primeramente pierden base de consumidores por algunos lados. Vale la pena comentarle a los televidentes de que Hallmark es una empresa relativamente compleja, ¿no? Tienen el canal de televisión, que es el centro de esta controversia, también producen las tarjetas navideñas y también producen, de hecho, crayolas. Así que tienen una base de consumidores muy diversa y no llegan a satisfacer a ningún lado. Por ejemplo, las personas mayores, que pueden ser más conservadores, que ven más televisión por cable, no van a estar contentas, pero también tenemos que los millennials y algunos generación Z, que son padres de niños que usan crayola o que compran estas tarjetas conmemorativas por su vida social, tampoco van a estar satisfechos. Así que vamos a ver qué tipo de consecuencias hay. En algunos casos, este tipo de escándalos en las redes sociales no trascienden mucho y en un par de días se disipan. Julio, una empresa global en estos días no puede dejar de considerar la inclusión y la diversidad tanto en sus políticas internas como en su comunicación. Ejemplo emblemático es el de Chick-fil-A, que es una compañía de Georgia muy conservadora que tuvo que retirarse del Reino Unido en su plan de expansión.
Efectivamente, José Manuel, me parece que Hallmark va a pasar a ser el segundo caso del libro de texto en este tipo de relaciones de género. El primero es Chick-fil-A, ¿no? Es la empresa de comida rápida en el segmento fast casual de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Tienen más de 2.000 ubicaciones. Trataron de expandirse a nivel internacional, por ejemplo, a Londres y Toronto. Y en Londres tuvieron que anunciar que cierran rápidamente, ya que se convirtieron en un foco de protesta, lo que logra reflejar un problema, y es de que hoy en día, para que las empresas sean exitosas, tienen que ser muy exitosas en las ciudades más grandes, y estas tienden a ser más educadas, más jóvenes, más abiertas a la diversidad de todo tipo, así de que difícilmente con este tipo de récords sumamente conservadores van a lograr proyectarse a nivel internacional, y eso es lo que le pasó a Chick-fil-A. Vamos a ver qué pasa ahora con Hallmark en los próximos días. Y una reflexión muy breve, Julio, de tu parte frente a lo siguiente, porque mientras en Estados Unidos cada vez más empresas apuestan al mercado LGBTQ, en América Latina la realidad es bastante distinta. Lo hacen mayoritariamente empresas multinacionales que tímidamente participan en las marchas del orgullo. ¿Por qué, si los millennials van a ser los consumidores mayoritarios, las compañías de la región parecen todavía bastante rezagadas en esta temática? Efectivamente, José Manuel, hoy en día empresas como Under Armour, como Nike, como Gap, participan abiertamente en estas festividades del orgullo gay. No tanto se ve esto en las empresas latinoamericanas, y me parece que eso es parte del ciclo natural de negocio. Estados Unidos durante el último siglo o más ha sido el que sienta la pauta, ¿no? En los negocios y en algunos cambios sociales, y así que muchas tendencias que vemos aquí 10, 20 años antes las vamos a estar viendo en Latinoamérica. Ahora Asia no espera tanto tiempo, ni Europa, así que yo esperaría mayor agresividad en este sentido también por parte de la empresa latinoamericana a medida que las sociedades van cambiando y se van modernizando, volviéndose más diversas y abiertas a diferentes personas. Diversidad e inclusión, temas muy importantes, al menos acá en los Estados Unidos, en las grandes compañías y también, evidentemente, que en las compañías startups. Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, gracias por acompañarnos desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta. Buenas noches para ti. Y cuando regresemos a CNN Dinero, en México, 9 de cada 10 participantes en la consulta pública para la construcción del Tren Maya en el sureste del país dieron el sí al proyecto. Tenemos los detalles al volver aquí a CNN Dinero. Gracias a la ley de luz verde, desde este lunes los inmigrantes indocumentados van a poder optar a licencias de conducir en la ciudad de Nueva York. Según esta norma, que entra en vigor después de 2 fallidas demandas que buscan anularla, los solicitantes pueden aspirar a un permiso para conducir con solo presentar pasaportes y licencias emitidas en el exterior. Gilbert Vega nos tiene más detalles desde la Gran Manzana. Ese es el aspecto que se ha vivido durante este lunes en la mayoría de las oficinas del Departamento de Vehículos a Motor del Estado de Nueva York. Eso como consecuencia de la entrada en vigencia de la llamada Ley Luz Verde o Green Light Law, que permite que se le puedan entregar licencias de conducción a los inmigrantes indocumentados, eso sin la necesidad de tener un número de seguro social o sin importar su estatus migratorio. Es muchísima la gente que ha llegado a estas oficinas para obtener esa licencia, una lucha que varias organizaciones realizaron durante 20 años después de que fueron suspendidas estas licencias para los inmigrantes indocumentados. Por aquí está Fausto Jiménez, es uno de los solicitantes. Bueno, Fausto, ¿cómo cree que le va a cambiar la vida a usted ahora que va a poder tener una licencia de conducción? Bueno, por fin se ha hecho efectivo la lucha que hemos tenido hace muchos años y estamos aquí aguantando estos fríos, estas temperaturas, pero no importa, vale la pena porque necesito la licencia para poder manejar mi vehículo, para poder trabajar. Claro, ya tiene los trámites, ya hizo la solicitud, ya todo está en orden. Ya le tengo la solicitud hecha y estamos esperando a la orden de Moro Vehículos, que tengo que venir otro día. Ok, una de las organizaciones que ha estado liderando este proceso es Se Camino Nueva York. Vicente Mayorga es uno de los líderes de esta organización. Bueno, Vicente, la primera pregunta que se hace a la gente es de pronto el temor que pudiera existir de que esta información pudiera ser compartida con autoridades federales. Es digamos, un argumento que se puede tener de que haya temor de la gente. No hay que tener miedo. La ley es absolutamente clara, protege toda información de nosotros, los inmigrantes, que no va a compartir con ninguna agencia federal. No tengan miedo, vengan con confianza. Esta ley tiene toda la protección y es una oportunidad enorme, es un triunfo de nuestra comunidad.
tantos años de esfuerzo, sacrificio, lágrimas que hemos tenido aguantando fríos, calores en las marchas, yendo a Albany, a diferentes sitios, en foros y todo, y hemos logrado este triunfo. Sí. Adelante, es un triunfo de nuestra comunidad. Estamos hablando de unas 700,000 personas, de acuerdo con lo que dice el gobernador del estado de Nueva York. ¿Esperaban ustedes ver tanta gente en el primer día buscando su licencia? Honestamente sí, porque hemos seguido el proceso enorme, no solo esta oficina, en varias oficinas que están de otros compañeros en Brooklyn, en Manhattan, Staten Island, Long Island, están haciendo líneas nuestros miembros, la comunidad entera, con alegría, con sonrisas, pero ahí es la solución, la oportunidad de tener su licencia de conducir para todos. Muchas gracias, Vicente Mayorga. La organización Se Hace Camino Nueva York, Nueva York se suma a otros 2 estados que ya están, digamos, expidiendo esta licencia de conducción para inmigrantes indocumentados. El próximo estado podría ser Nueva Jersey, donde también hay una legislación que está en curso y que está a punto de ser aprobada, y también cuenta con el apoyo del gobernador del estado de Nueva Jersey. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Según los organizadores, poco más de 100,000 personas participan en la consulta ciudadana para aprobar la construcción del Tren Maya, que según el gobierno mexicano podría comenzar el próximo 2020. Poco más del 90% dijeron que sí al proyecto. La votación se ha realizado este fin de semana con el fin de recabar la opinión de los habitantes de la región para la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes para la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a conectar 5 estados de México. Según el gobierno, participaron integrantes de 1.400 comunidades, un 75% de los sectores convocados. De completarse la obra, pese a la oposición de especialistas en medio ambiente que advierten de riesgos para importantes reservas naturales en la zona, los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo quedarán unidos por un sistema ferroviario con 1.500 kilómetros de vías. De acuerdo con las autoridades, se pactó con comunidades indígenas que participaron en la consulta, que tomarán en cuenta el cuidado y la preservación del medio ambiente y la biodiversidad de la zona. Previo a la consulta, se realizaron 30 asambleas informativas con comunidades indígenas en varios idiomas nativos, donde participaron alrededor de 4.800 autoridades y representantes también de los pueblos. En la votación de este domingo participaron 1.400 comunidades indígenas. Como les decía, se instalaron 268 mesas en los 5 estados involucrados. De los más de 100,000 personas, poco más de 93,000 votaron por el sí, significando un 92.3%. Por el no emitieron su sufragio 7.517, equivalente al 7.4%. El voto nulo fue de 281, que equivalen al 0.3%, con una participación total, ya les decía, de alrededor de 100,000 personas. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Aunque aún no hay detalles sobre la fase 1 del acuerdo al que llegaron China y Estados Unidos para poner en pausa la guerra comercial en la que estaban inmersos desde hace 18 meses, ya se empiezan a revelar los efectos de la tregua alcanzada este domingo. El gigante asiático suspendió los aranceles adicionales sobre productos como el maíz, automóviles y autopartes fabricadas en Estados Unidos, mientras que el gobierno de Donald Trump aplazó indefinidamente la aplicación de un arancel sobre productos chinos por un valor de $160,000 millones. Goldman Sachs se convierte en el primer banco de Estados Unidos que se compromete a no financiar nuevos proyectos petroleros en el Ártico. El anuncio fue publicado en la página web este domingo y lo atribuyen a cambios en su política ambientalista. Tampoco se embarcarán en planes que incluyen la extracción de carbón térmico o el desarrollo de plantas de electricidad en todo el mundo. Por el contrario, destinarán $750,000 millones para ser invertidos a 10 años en áreas enfocadas en la transición climática y el crecimiento inclusivo. La BBC podría estar en la mira del primer ministro británico Boris Johnson. Durante su campaña sugirió que revisaría la licencia que le permite funcionar al canal público británico. Todos los residentes de esa nación deben pagar una cuota anual de $206 anuales para tener acceso a la programación de la televisión. En 2018, la BBC recibió $5,000 millones provenientes de los impuestos, que representa el 75% de su presupuesto. Este domingo, un funcionario del Tesoro confirmó que Johnson le había pedido que revisara la licencia. DuPont se prepara para lanzar un gigante de bienes de consumo valorado en $45,500 millones y que nacerá de la fusión entre sus negocios de comida y nutrición con la corporación International Flavors and Fragrances.
Primero debe pasar por la aprobación de los reguladores, pero en caso de resultar positivo, se espera que el trato se cierre a principios de 2021. Los accionistas de DuPont seguirán siendo mayoría y se espera que generen ingresos anuales por el orden de los 11.000 millones de dólares. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. El Congreso de Colombia le dirá sí o no en las próximas horas a una polémica reforma tributaria. Con este proyecto, el gobierno del presidente Iván Duque espera recaudar el equivalente a unos 3.800 millones de dólares adicionales que asegura permitirán mejorar las condiciones de la vida de la población más vulnerable y también atender el déficit del país. Los detractores de la iniciativa han argumentado que solo traerá más desigualdad y también mayor pobreza. Con la llamada Ley de Crecimiento Económico, el gobierno de Iván Duque pretende que Colombia salga de la vergonzosa lista de países más desiguales del continente. Quienes defienden la reforma tributaria destacan el paquete social que incluye medidas como la devolución del impuesto a las ventas para los hogares más pobres, la disminución de los aportes al sistema de salud que hacen los pensionados y el impulso a las empresas para que inviertan y generen más empleos. Yo creo que la reforma es una gran reforma. Por una parte tiene una agenda social muy importante que va a devolver el IVA a los más pobres, que va a permitir que los más pobres puedan tener esos 3 días sin IVA para comprar lo que necesiten en unos costos menores, pero al mismo tiempo es una ley de crecimiento que va a permitir que la empresa en Colombia, que la industria en Colombia salga adelante. Este proyecto de ley, que tiene más de 200 artículos, cambia la forma en la que el Estado recauda y administra los impuestos. Propone que más personas declaren y paguen renta, pero que las corporaciones tributen menos, con la idea de fomentar el empleo. Varios partidos políticos de oposición aseguran que solo va a generar más desigualdad y pobreza. El Congreso está legislando de espaldas a la marcha. Vamos a repartir 9 billones, que son más o menos 3.000 millones de dólares, entre 9.000 familias industriales y ricas, y 3 billones entre 20 millones de pobres. Porque Colombia es un país donde las exenciones tributarias han generado una desigualdad. Este lunes, el fiscal general encargado de Colombia advirtió además de un vacío en la reforma que favorecería delitos como el lavado de activos. El gobierno admitió el problema y dijo que corregirán la redacción en el debate. En las calles, los ciudadanos que participaron de las recientes manifestaciones por el paro nacional dicen no sentirse escuchados. Esa reforma, eso no le venía al pobre. Al pobre no le beneficia nada de eso. Le beneficia también al rico, ¿no? El pobre con qué va a pagar impuestos. Y además que yo pago impuestos. ¿Usted sabía eso, que yo pago ligan para estos 2 mangos? Es notorio siempre, terminando año, comenzando año, que ya este dinero pues, es un poco difícil que alcance. Tenemos que abstenernos de muchísimas cosas para poder pagarle al Estado una serie de impuestos los cuales son bastante elevados. El pulso dentro del Congreso se mantiene. Las fuerzas políticas están divididas y todavía no se alcanzan votos necesarios para aprobar la reforma tributaria. Se espera que el gobierno convoque 3 días extraordinarios de sesiones en el Poder Legislativo para que se tome una decisión definitiva sobre el proyecto de ley. Para CNN, Diana Castrillón, Bogotá. Y cuando regresemos a CNN Dinero, hizo historia al alzar vuelo por primera vez en Canadá y podría abrir la puerta a una nueva revolución en la aviación. Es el hidroavión comercial eléctrico. Conozcan los detalles de este acontecimiento aquí, en nuestra división de CNN Dinero Clips. Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre?
¿Quién gana hoy? Joe Burrow, el mariscal de campo del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Luisiana. ¿Por qué? Su discurso ha inspirado a miles a hacer donaciones para ayudar a familias pobres. Este sábado, Joe Burrow ganó el trofeo Heisman, que se otorga anualmente al jugador más destacado en el fútbol de la NCAA. Durante su discurso, el jugador se dirigió a los niños en su ciudad natal de Athens, en Ohio, donde miles de residentes viven en la pobreza. Burrow dijo que es originario de un lugar muy pobre del sureste de Ohio y por esa razón está con los niños que no tienen mucha comida en la mesa. ¿Qué pasa? Este discurso ha inspirado a otro residente de Athens, Will Drubble, a crear una recaudación de fondos para quienes viven en situación de pobreza. Hasta ahora se han recaudado, fíjese, $260,000. Las donaciones van a ir justamente a la despensa de alimentos del condado de Athens, que, según dice, sirve más de 3.400 raciones de comidas a la semana. Porque su discurso ha inspirado a miles a hacer donaciones para ayudar a las familias más pobres, Joe Burrow se lleva hoy nuestra medalla de oro aquí en CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Boeing. ¿Por qué? Bueno, va a suspender la producción del 737 MAX. La empresa anunció que suspende la producción de esta aeronave a partir del mes de enero. La compañía explicó en un comunicado que la certificación que necesita para que sus aviones puedan volar fue retrasada para el año 2020. Ese retraso se hizo evidente la semana pasada después de una reunión entre la Administración Federal de Aviación Federal y también Boeing. Además, el fabricante dijo que desde que los 737 MAX dejaron de volar, ha continuado con la construcción de nuevos aviones y ahora tiene aproximadamente 400 aeronaves almacenadas, por lo que dará prioridad justamente a la entrega de estos aparatos. Boeing, por su parte, aseguró que hasta ahora no tiene ninguna intención de despedir a empleados y que va a continuar con el trabajo relacionado con el 737 o serán asignados temporalmente a otros equipos. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Las acciones, bueno, cayeron más del 5% durante la jornada bursátil del día de hoy. Y porque va a suspender la producción del 737 MAX a partir del mes de enero, Boeing se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. Las compañías Harbour Air y Magnics unieron esfuerzos para desarrollar un hidroavión comercial eléctrico, cuyo vuelo inaugural fue realizado recientemente en la ciudad de Vancouver, en Canadá. ¿Cuál será el futuro de este ambicioso proyecto? Entérese aquí en el siguiente reportaje de nuestra división de CNN Dinero Clicks. This is hugely significant. I mean, this is the first step in the actual certification of a passenger aircraft that's fully electric. This is a goal of a lifetime, an achievement of a lifetime, and now the real electric revolution starts. Hidroavión comercial eléctrico. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, qué gran pregunta, por supuesto. Y sobre el tema de la aviación, por supuesto, mañana vamos a tratar el tema de Boeing, los contratiempos que ha tenido con su 737, obviamente la cancelación de la producción de este tipo de aeronaves, los problemas de seguridad, por supuesto, su competencia con su archirrival Airbus, la francesa. Vamos a ver qué pasa con el mercado a partir de la baja que tuvo hoy día de alrededor del 5% en sus acciones y cómo se va reconstruyendo en un momento también difícil para la economía global. Agradezco también todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Y de esta forma llegamos al final
de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición. Y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.